un hombre ciego de nacimiento. Y estamos en Juan capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Necesito que por favor salga la pantalla, Brett. Si por favor puedes venir. Sí, no sale. Está enchufado. Bien. No signa. Allá ahora. Quizás haciéndolo otra vez. Hay que apagar acá primero, then just kill this and start it again. That's what happens. Slide 26. Ya, vamos a ver ahora. Oh, and then it's something to do with this cord here, or one of these cords. Cord, unplug Something it. happened there. Unplug that one and plug it back in. See what happens. It's on yours, though, huh? Ok, vamos a continuar entonces con la sanación de un hombre ciego de nacimiento. Está en Juan capítulo 9 del 1 al 12. Y por favor me puedes leer el contexto de Juan 9 del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sanación de un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Y le hacían la pregunta que quién pecó, su padre, para que este hombre hubiera nacido ciego, ¿verdad? Entonces Jesús va a resolver ese tipo de controversia. Vemos en Juan 9, 1a que en los capítulos 8 al capítulo 10, 21, Juan organizó su material para demostrar que Jesús era en verdad la luz del mundo. Los capítulos 8 y 9 proporcionan un contraste interesante. En el capítulo 8, Jesús estaba dentro del templo, siendo rechazado por los líderes religiosos quienes estaban ciegos espiritualmente. En el capítulo 9, Jesús estaba fuera del templo, siendo recibido por uno que era ciego físicamente. Lo que indica muy claramente que la necesidad estaba afuera, en lugar de estar dentro del templo. La mayoría del tiempo Jesús pasó, su ministerio fue afuera, ¿sí? Y por lo regular nosotros también, nuestro ministerio está afuera, ¿sí? Entonces vemos en el capítulo 9 que Jesús estaba fuera del templo, siendo recibido por uno que era ciego físicamente. En Juan 1, del 11 al 13, Juan también
Juan también mostró varias respuestas a la luz. Léelo. A los suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios, quiere decir a través de un nuevo nacimiento, por medio de la fe en Jesucristo. Ahí cuando vemos en Juan capítulo 1, vemos muy claramente que todos esos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, nos habla de la luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? El hombre está en tinieblas. La luz también simboliza en sí el conocimiento de Dios. Las tinieblas simbolizan entonces la ignorancia del hombre. En Juan 9:1b vemos que Jesús se fijó en este hombre porque había nacido ciego y sufría de una condición sin esperanza. Por favor, ¿lo lees? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí vemos al Señor con sensibilidad, ¿verdad? Él estaba sensible a la necesidad de las personas. Y usted puede ver muy bien que identificó entonces la necesidad de este hombre ciego. En Juan 9:2 vemos que la pregunta de los discípulos reflejó la enseñanza de los fariseos, que si un bebé pateaba en su madre dentro del vientre, violaba el mandamiento de honrar a su padre y madre. ¿Se pueden imaginar? Tremendo. Una vez más, la tradición oral de ellos comenzaba a invalidar lo que la palabra de Dios decía. Estresaban sus tradiciones. ¿Sí? Léelo, por favor, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, el 3. Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está, para que las obras de Dios se manifiesten ahí mismo, ¿no? Entonces, corrigiendo su teología, Jesús dijo que el hecho que el hombre había nacido ciego no quería decir que él ni sus padres habían pecado, sino que había nacido ciego para que se demostrara el poder de Dios, el poder de Dios. En Juan 9:4 vemos que edificando sobre la verdad, que Él es la luz del mundo, Jesús indicó su necesidad de cumplir con el plan del Padre. Por favor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Lo mismo a nosotros, eso nos aplica a nosotros. El día va a llegar en que nosotros no podemos trabajar más, ¿cierto? Entre tanto que estamos aquí en la tierra, hermanos, debemos de estar involucrados en la obra de Dios, ¿cierto? Debemos de estar alcanzando a la gente con la evangelización y debemos de discipularlos con la palabra de Dios. En Juan 9:5, por favor, ¿lo lees? Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo, dice el Señor. El milagro de traer la luz al hombre, nacido en la oscuridad, permitió a Jesús demostrar que Él es la luz del mundo. Él es el único que puede iluminar el corazón del hombre, para darle ¿qué? El conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahí está. ¿Se acuerda que Él también formó al hombre del barro, de la tierra, verdad? Cogió el polvo de la tierra y formó al hombre. Aquí está haciendo algo similar. ¿Para qué? Para crear unos ojos que este hombre nunca había tenido. Jesús deliberadamente quebró la tradición oral de la ley farisaica por la manera en que sanó a este hombre. La ley farisaica no solo prohibía sanar en el día sábado, sino que aún deletreaba el cómo no hacerlo. ¿Sí? Así era minucioso la tradición oral que tenían ellos. Juan 9:7, por favor. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El hombre obedeció las instrucciones de Jesús y fue completamente ¿qué? Sano, ¿sí? Inmediatamente recibió la vista, ¿sí? En Juan 9, del 8 al 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros:
a él se parece. Él decía, yo soy. Ahí está. También cuando el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y de cierta manera, cuando una persona inmediatamente pone su fe en Jesucristo, la revelación del conocimiento de Dios inmediatamente se hace instantánea, de tal manera que pasamos de una ceguera espiritual a una vista espiritual. Comenzamos a ver que realmente somos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Por la fe en Jesucristo. Todo el mundo conocía a este hombre, pero ahora que había recobrado la vista, tenía un rostro nuevo, que hizo que algunas personas dudaran de su identidad. ¿Cómo era la sanación tan tremenda, verdad? Que el hombre cambió aún su aspecto, ¿sí? La gente dudaba que era el mismo, o sea, no lo podía creer. Juan 9:10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esta pregunta, la cual se hizo de nuevo en los versículos 15 y 19 y 26, repetitivamente, ¿no? Reflejó el dilema teológico de los fariseos. Por primera vez en la historia, un hombre que había nacido ciego había recobrado la vista. Un milagro que los fariseos enseñaban que solo el Mesías podía, ¿qué? Hacer, ¿sí? No podrá dar ojos a aquel que creó los ojos, ¿verdad? A los paralíticos, no podrá dar piernas a aquel que hizo las piernas, ¿sí? Tremendo. El problema de los fariseos era que el milagro se hizo en el día sábado y de una manera específicamente prohibida por la tradición de ellos. Tenían que escoger entre sus tradiciones orales y la palabra de Dios, ¿sí? Lo mismo nosotros cuando fuimos confrontados con la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. O era lo que nosotros creíamos como tradición, o es lo que dice la palabra de Dios como autoridad. En Juan 9, del 11 al 12, lo vemos claramente como lo leímos ya. No, por favor, léelo, ese versículo. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Tremendo, o sea que él le dijo en detalle cómo fue que lo hizo. Cosa que nos da a entender que le estaba poniendo cuidado a lo que Jesús le estaba diciendo. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, la última vez que el Señor sanó en el día sábado, ese hombre no sabía quién lo había sanado. Igual manera sucedía con este hombre. Veamos reacciones a la sanación de este hombre que había nacido ciego, ¿cierto? Esa la vemos entonces en Juan capítulo 9, del 13 al 34. En Juan 9, del 13 al 14, por favor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Jesús deliberadamente forzó el tema de la obediencia a las tradiciones legalistas frente a la aceptación de la evidencia que Él era el Mesías. En Juan 9, 15 al 17, como no era fácil negar el milagro, los fariseos estaban divididos sobre su significado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Que es profeta, ¿sí ve? Entonces usted ve unas personas que reaccionan todavía en incredulidad totalmente y están cegados simplemente por el día de reposo, centrados en su tradición. Otros que, aunque estaban en su tradición, comenzaban a cuestionarse, pero ¿cómo un hombre pecador puede hacer semejante cosa, verdad? Y vemos el otro, que es el ciego, que dice que es profeta, ¿sí? En Juan 9, 17b vemos que el hombre dio una respuesta brillante. Él es profeta. Lo cual los fariseos eran incapaces de refutar. ¿Sí? Juan 9, el 18 al 20, por favor.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. O sea, nos da un dato más, que edad tiene, o sea que ya estaba mayor, ¿verdad? Vemos entonces que en un intento por desacreditar el testimonio del ciego, los líderes religiosos trajeron a sus padres, quienes confirmaron el hecho que había nacido ciego. En Juan 9, el 21 al 23, como lo leyó el hermano, los padres no querían ofender a los fariseos porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Sí? Entonces pregúntenle al mismo qué edad tiene, ¿no? En Juan 9, 24 al 25, por favor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sí, simplemente está diciendo lo que hasta donde él puede captar sucedió. La realidad que Dios, a través de la persona de Cristo, le dio ¿qué? La vista. Jesucristo dio la vista. Esta declaración ilógica de los líderes religiosos provocó la respuesta sarcástica del ciego. Él no podía entender el por qué insistían que él diera gloria a Dios, porque cuando llegan le dice: da gloria a Dios, ¿verdad? Y dice aquí, cuando también afirmaban que Jesús era un pecador, por otro lado, ¿sí? Él se preguntaba por qué ellos en su lugar no glorificaban a Dios por el increíble poder sanador de Cristo. Juan 9, 26 al 27. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Tremendo. Increíble ver eso, ¿no? Cómo él los desafía, ¿no? Y vemos que aparentemente cansado de los procedimientos. Es como un interrogatorio básicamente que están haciendo, ¿verdad? Como si estuviera en tela de juicio. El hombre sarcásticamente implicó que ellos también habían cambiado de mente acerca de Jesús como el Mesías, diciéndole: ¿queréis acaso volveros también sus discípulos? En Juan 9, 28, por favor. Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Tremendo. Entonces comenzaron a hacer la distinción ahí claramente, ¿no? Ahora, la palabra griega para injuriar, loidoreo, significa hablar de una manera muy insultante y reflejaba el desprecio que ellos sentían por Jesús y sus seguidores. Juan 9, 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. La razón por la cual los líderes religiosos aceptaban a Moisés, Dios les había hablado, era la misma razón por la cual rechazaban a Jesús, los milagros. Veamos lo que dice Juan 5, 46, otra vez. Porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De él escribió Moisés, ¿sí? Moisés dice: te levantaré profeta en medio de vosotros. Hablando de que de la nación de Israel, y profeta está con mayúscula, ¿no? Entonces claramente nos muestra la palabra de Dios eso. Ok, vamos a la siguiente, Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El hombre expresó su asombro ante la imposibilidad de estos maestros de Israel en explicar su milagro. No sabía en realidad qué hacer con Jesús, ¿sí? Porque era evidente que el milagro había sucedido. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Usando la buena lógica judía, el hombre argumentó que dado que solo Dios escucha las oraciones de los justos, Jesús debió ser un hombre justo, porque Dios le escuchó en cuanto al milagro. En Juan 9, 32, 33 vemos que si Jesús no viniera de Dios, no podría haber realizado el milagro. Por favor, lo lees, 32, 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Eso. Y Juan 3, 2, ¿qué nos dice? Nos dice, maestro, está hablando de Nicodemo, ¿cierto? Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y por eso él venía, ¿no? A ver a Jesús. Juan 9, 34, por favor. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Al darse cuenta que no tenían caso contra Jesús, los líderes religiosos atacaron verbalmente al hombre y lo expulsaron. ¿Sí? Como quien dice, nada, no podemos como, ¿cierto?, hacer algo a Jesús, pues entonces hagámoselo a él, ¿no? Ok, vamos a ver la siguiente. Ahí estamos bien. ¿G? No. La luz del mundo. Ok. Página 101. Ok. La luz del mundo. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo se aumenta la oposición, ¿verdad? Vamos a ver la luz del mundo. La luz del mundo se hace conocer al ciego de nacimiento. Por ahora este hombre apenas había recibido ¿qué? La sanación física. Decía que Jesucristo era un ¿qué? Un profeta. ¿Sí? Pero vamos a ver que aunque el milagro había sucedido, la sanación había tomado lugar, este hombre todavía estaba ¿qué? Perdido. ¿Sí? Mucha gente puede recibir la sanación física. ¿Sí? Y todavía continuar perdido. 10 leprosos también, hay una historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Y Jesús los sanó y solamente uno vino a dar gloria a Dios. Solamente uno lo reconoció por el milagro como señal de que él era el Mesías. El resto solamente, y el Señor dijo, ¿no sané yo 10? ¿Cierto? Y, o sea, ¿dónde están los otros 9, no? Ahora, vemos aquí claramente esta narración de la luz del mundo que se hace conocer al ciego de nacimiento. Y cómo Jesús se revela a este hombre, está en Juan 9, el 35 al 41. Juan 9, 35, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, mire lo que pasó aquí. Jesús buscó al hombre. ¿Por qué? Porque el Señor anda buscando, ¿cierto? Lo que se ha perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De cierta manera nosotros también debemos de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podemos esperar que el pecador venga por sí mismo. ¿Sí? La única manera que el hombre pueda venir hacia Dios es a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que ir nosotros a evangelizar, llevar la palabra de Dios. Jesús buscó al hombre que antes era ciego y usando un título mesiánico le invitó a ser salvo. ¿Sí? Mire lo que dice Daniel 7:13, ahí tenemos una evidencia del título mesiánico del Señor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y también Apocalipsis 1:13 lo habla como el Hijo de Dios. Entonces le dice a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vamos que le responde, 9:36, por favor. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¡Wow! Tremendo. ¿Quién es él para que crea en él? ¿Sí? ¿Quién es para que yo crea en él? Hermano, esa pregunta es la pregunta que las personas están haciendo. A no ser que nosotros lleguemos con la palabra de Dios, las personas nunca van a saber quién es Él, ¿verdad?
Lo mismo como el eunuco que se le acerca allí a Felipe. Felipe se le acerca al eunuco, ¿se acuerda? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo si no hubiera alguien que me enseñare, verdad? Y luego también le hace otra pregunta, cuando él está leyendo el profeta de Isaías, ¿cierto? La profecía de Isaías. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y él vino y le esclareció con la escritura de quién estaba hablando. Esas preguntas son cruciales, hermano. ¿Quién es el Señor y para que yo crea en Él? O sea que este hombre tenía la disposición de ¿qué? De conocer al Hijo del Hombre, de conocer al Mesías. 1 Corintios 15:15, por favor. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, ni en verdad los muertos no resucitan. Perdón, si en verdad los muertos no resucitan. Sí. O sea, nuestra predicación sería en vano si no habría resurrección. Pero ¿qué pasa? El hombre deseaba ser salvo, pero necesitaba comprender el Evangelio, necesitaba entender la persona y la obra de Jesucristo. No solamente que murió por nuestros pecados, sino que también se levantó entre los muertos. Y como dice Pablo, que si nosotros decimos que Jesucristo que murió y se quedó allí, nuestra predicación sería en vano, ¿verdad? Los católicos prácticamente, honestamente, lo han dejado crucificado. Además, utilizan los crucifijos con el Cristo crucificado, ¿sí? Pero no, nosotros predicamos a Cristo que se levantó de los muertos conforme a las Escrituras, ¿cierto? Se apareció más de 500 testigos a la vez y subió al cielo con poder y gloria. Y por eso viene por segunda vez, para juzgar a todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así nos lo dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Es importante que veamos entonces que él necesitaba comprender el Evangelio, ¿sí? Juan 9:37, por favor. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Se puede usted imaginar? Jesús primero le da la vista física para que pueda tener la capacidad de poder verle a Él. Ahora, mire bien lo que pasa. No era suficiente que Él tuviese la vista física para ser salvo. Necesitaba que Jesucristo se le revelara a Él. ¿Y cómo? Diciéndole que Él era el Mesías. ¿Puede repetir el versículo nuevamente? 9:37. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Él es. Imagínese. ¡Wow! Tremenda revelación del Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, mire que es similar a lo que pasó a la mujer en el pozo, ¿cierto? En Juan 4:26, Jesús se reveló a sí mismo a este hombre de la misma forma como lo hizo en la mujer en el pozo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Este azotó el cántaro. Vamos a ver cómo reacciona este hombre que había recibido la vista y ahora está recibiendo la vista espiritual. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. Juan 9:38, por favor. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Lo mismo ella salió a anunciar, soltó el cántaro y salió a anunciar, ¿cierto? Vengan a conocer un hombre que me ha dicho todo lo que yo era, ¿verdad? ¿No será este el Mesías? Y vinieron todos ellos, primero por el testimonio de ella, pero después dijeron que no era por el testimonio de ella, sino porque ellos mismos lo habían visto allí, ya estaban creyendo en él, ¿no? Qué bueno eso. Ahora veamos Juan 9:39, por favor. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¡Wow! O sea que está haciendo un contraste. Lo que supuestamente deberían de ver en las Escrituras del Mesías, en su palabra, no lo vieron. Y aquel que no conocía mucho de las Escrituras, ¿verdad? Lo vio. ¿Sí? Tremendo. Juan 3:17, por favor, y 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, por un lado, los líderes religiosos, a pesar de que se decían ser hombres de Dios,
En realidad amaban las riquezas, amaban la hipocresía, amaban su tradición oral por encima de la revelación de Dios. En cambio, este hombre quería conocer del Hijo de Dios, ¿verdad? Y le preguntó, ¿quién es Él? Para que yo crea. Y ahí está, el Señor se le develó. En Juan 9:39, Juan usó la palabra griega krima, que significa una acción legal con énfasis en el veredicto. Por favor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Sean cegados. Hermano, dos cosas hace el sol. El sol derrite el hielo, pero también endurece el barro. ¿Sí? Mientras el corazón de estos fariseos, entre más Dios le hablaba la palabra de Dios, más se endurecían, ¿cierto? En cambio, los que estaban necesitados, más los atraía la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces, el problema era el endurecimiento del corazón de estos hombres, ¿verdad? Y cuando llega un momento, hermanos, que hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Se acuerda de Faraón? Incrédulo, maravillas. ¿Qué no hizo Dios? Darle testimonio para que creyeran en él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Este hombre primero endureció el corazón y después Dios se lo endureció, ¿sí? Le dio la oportunidad suficiente para que pudiera darle gloria al Dios de Israel, pero no lo hizo. Ahora, en Juan 3:17, Juan usó el verbo crino, es decir, el acto de emitir juicio. El acto de emitir juicio. En Juan 3:19, Juan usó la palabra crisis, es decir, el proceso legal de juicio. Por favor, lo lees 3:17 y 19 nuevamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en la primera parte nos está hablando de la oportunidad que tienen las personas de ser salvos. El 3:19 nos habla del resultado, del rechazo, ¿sí? Porque los hombres amaron, pasado, más las tinieblas que la luz, ¿sí? Porque sus obras eran malas. La una nos habla de la oportunidad que tiene todo hombre para ser salvo, la otra nos habla del resultado del rechazo del hombre. ¿Por qué es la diferencia en estas palabras importante entre juicio entre el crino del 3:17 en el griego y 3:19, que es el uno es juicio y el otro es legal? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El Señor ejerce crisis durante la primera venida, ¿sí? Él fue crucificado, Él es varón de dolores. Él vino a sufrir por nosotros. En Juan 3:19 y 12:31, la gente tenía que tomar una decisión sobre Él. Por favor, ¿lo lees? 12:31. 12:31, sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está. Entonces está mostrando muy claramente que en realidad Dios nos juzgó en la cruz, hermanos. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre qué? Sobre él, ¿sí? Quien no se acoge a la misericordia y gracia de Dios se acoge a su juicio y condenación. En Juan 5:22, Dios el Padre dio el proceso de crisis al Hijo. Por favor, lo lees en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Lo dio al Hijo. ¿Y cómo lo dio al Hijo? En la cruz, ¿verdad? Los dos ladrones, ¿verdad? El uno creyó y el otro no creyó. Clarito. En Juan 9:39, crima, el veredicto, resultó de crisis, el proceso. 9:39, por favor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahí está. Los fariseos decían ver y que eran hombres de Dios y que guardaban y guardaban la ley de Moisés, ¿cierto? Pero no era cierto, porque con sus tradiciones invalidaban ¿qué? La palabra de Dios. Veamos lo que dice Romanos, por favor. Romanos rápidamente.
Y vamos el problema muy claro de ellos. Romanos capítulo 10. Romanos 10. El veredicto entonces es condenación para ellos. Mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 10. Este es Pablo, teniendo su carga ¿por quién? Por Israel, por su pueblo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? No conocían las escrituras, porque ignorando la justicia de Dios que está revelada claramente en las escrituras, ¿cierto? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos prefirieron establecer su propio sistema de justicia en lugar del sistema de justicia que Dios ya había establecido en su palabra. Entonces, ahí vemos el veredicto, culpables, ¿verdad?, del resultado del proceso de no haber creído el Mesías. Ahora, miramos en Apocalipsis capítulo 19, 11, por favor, vemos el crino, el juicio está reservado para la segunda venida. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí está, ¿cierto? Viene el Señor entonces a traer juicio sobre la tierra. Viene a juzgar con vara de hierro. Se le ha dado al hombre vivir una sola vida y después de eso el juicio, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El proceso se lleva aquí, pero el veredicto y la consumación del juicio se lleva allá, ¿cierto? Todas las almas son mías, yo daré ¿qué? El pago, dice el Señor, el pago. Y está hablando de las almas, que no está hablando del juicio físico, de la muerte física, sino del alma. Ahora veamos que mediante su evangelio, Juan ilustró el antagonismo de la oscuridad hacia la luz. Juan 3, del 19 al 21, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está, entonces el Señor está mostrando allí ese antagonismo, ¿cierto? Ese antagonismo, está mostrando el resultado de lo que trae la luz, ¿cierto? Y lo que trajo sobre todo a la nación de Israel. Trajo que unos creyeran y otros que revelaran su naturaleza, ¿cierto? Y su rebelión contra Dios. Juan 9:40, por favor. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Tremendo, ¿no? Cegados por su sistema religioso farisaico, los líderes religiosos carecían del discernimiento para reconocer las verdades espirituales de Jesús. No las podían reconocer, ¿sí? Estaban ciegos ante la palabra de Dios. Para ellos la realidad era lo que ellos siempre habían aprendido, ¿cierto? La tradición farisaica. Lo mismo es para muchas personas que nosotros conocemos. Son católicos, tradiciones, siempre poniendo su confianza en lo que siempre habían creído. ¿Sí? Tienen fe en algo, pero algo que no es la verdad. ¿Sí? Yo le digo una cosa, hermanos, la sinceridad no es el tiquete para ir al cielo. Usted puede creer en algo, pero puede estar también sinceramente engañado. ¿Sí? Esos musulmanes que estrellan los aviones en las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿verdad? Estaban convencidos en lo que creían, pero aunque eran sinceros, erraron, ¿verdad? Porque no es verdad. No es verdad en lo que estaban creyendo. En cambio nosotros sí podemos verificar que sí es verdad por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos verificar la justicia de Dios que ha sido revelada a través de ¿quién? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra encarnada, Jesucristo. Y nosotros podemos tener acceso a Él por medio de la fe. ¿Sí? El del testimonio de ese había escrito con anterioridad. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que sus palabras son verdad. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que le dan testimonio de mí. Por eso el testimonio de Jesucristo es verdadero, porque de Él se escribió previamente y usted lo puede confirmar con las escrituras. Ninguna otra religión tiene una confirmación como tal, solamente el cristianismo bíblico. Amén. Vamos entonces a ver la siguiente, Juan 9:41. Jesús aceptó su declaración para explicar
que aún estaban ciegos, perdidos en el pecado. Jesús señaló que si hubieran reconocido su ceguera, habrían buscado la luz. ¿Por qué? Hubieran reconocido su necesidad, por favor. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Permanece porque están mintiendo a la revelación de la verdad. ¿Sí? En vez de admitir la ceguera, decían que ellos veían. ¿Sí? Tremendo. El buen pastor. Ahora veamos la parábola del buen pastor, por favor. El buen pastor. Juan 10, del 1 al 21. Y vamos a ver un trasfondo del Antiguo Testamento, el cual es necesario para interpretar correctamente a Juan 10. ¿Sí? A Juan 10. El primer uso del pastoreo en el Evangelio de Juan reflejaba la analogía del pastor oveja del Antiguo Testamento. Y es fascinante ver en el Salmo 23:1, 79:13, 81 y 95:7. Usted puede ver esa analogía para uno puede entender muy bien a qué se refería el Señor en su parábola del buen pastor, ¿no? Entonces, por favor, ¿puede leer ahí el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está. El 79:13, por favor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Sí. Entonces aquí vemos la narración del buen pastor y vamos a verla desde el punto de vista del Antiguo Testamento para poder entender perfectamente a lo que Jesús se refería, ¿verdad? Jeremías 23, del 1 al 5, mostró la relación entre Yahweh, el pastor, los líderes religiosos, los pastores, e Israel, el rebaño. Y vamos a entender esa relación que hay entre esas tres identidades. Una, el pastor Yahweh, el Señor. El otro, los líderes judíos, los pastores, e Israel, la congregación o el rebaño, ¿verdad? Jeremías 23:1, por favor, ¿lo puedes leer? Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahí usted puede ver la relación de cómo el Señor da una advertencia a los pastores que destruyen su rebaño, tal cual como lo están haciendo ¿quiénes? Los fariseos. Dios acusó a los líderes judíos, pastores, de la dispersión del rebaño, Israel, en el tiempo de Jeremías. Jeremías 23:2, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Aquí vemos claramente entonces el juicio de Dios dispersaría a los pastores de la misma manera que ellos habían dispersado el rebaño. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor ahora aplicando esto a la iglesia independientemente? ¿Cierto? Que hay de los que causan división, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay unos también que son los mutiladores del cuerpo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, Jeremías 23:3, por favor, ¿lo lees? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ahí está hablando de la profecía futura, ¿cierto? Dios también prometió recoger el resto de la manada y retornarlos a la tierra. El mismo que los dispersa es el mismo que los va a reunir, ¿cierto? Y aquí estaba haciéndolo Jesús en su primera venida, ¿cierto? Aunque el pueblo le estaba rechazando. Pero sabemos que durante la tribulación Él va a hacer todo realmente el cumplimiento lejano, ¿verdad? De estas profecías. Jeremías 23:4. Dios proveerá pastores que no descarriarán al rebaño, por favor. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Está hablando de la restauración futura de Israel. Jeremías 23:5, renuevo justo, es un término mesiánico de Jesús. ¿Lee? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David en renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ok,
Qué bueno. Y nos dice Mateo 25 que Él mandará a sus ángeles a los cuatro extremos, a las cuatro puntos cardinales de la tierra. Reunirá a sus escogidos, dice la palabra de Dios. Y los reunirá nuevamente en su tierra cuando Él venga por segunda vez. Y Él va a gobernar con ellos durante su reino mesiánico, con ellos como sus ovejas, ¿verdad? Y Él siendo el pastor. Veamos el renuevo que está hablando aquí este versículo, ¿verdad? Y vemos que lo podemos ver muy claramente en Zacarías 3:8, por favor. Indica que el renuevo es un siervo. Mire la identidad del Mesías aquí, en sus 4 aspectos. Zacarías 3:8. Un momentito, que me parece que Zacarías no está en mi Biblia. 3:8. Sí, Zacarías 3:8. Y tenlo ahí, Zacarías. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahí está el siervo. Muestra a Jesús como el siervo. ¿Sí? Zacarías 6:12 indica que el renuevo es un hombre. Por favor. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Edificará el templo de Jehová, ¿sí? Durante el reino milenial. Isaías 1:11, Jeremías 23:5. Bueno, solamente veamos Isaías 1:11. Indica que el renuevo es un rey. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ok, ese es Isaías 1:11, ¿sí? Sí, ok. Pero en todo caso, usted mira otros versículos como Jeremías 23:5 y 33:15 al 16, indica que el renuevo es un rey. ¿Cierto? Leamos otra referencia en Jeremías 23:5, por favor. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Sí ve? Lo levantará junto con David, ¿verdad? Muchos creen que David va a gobernar con Jesús, ¿cierto? Durante el milenio, reino milenial de Cristo. Entonces presentamos siervo, hombre, rey, y veamos que Isaías 4:2 indica que el renuevo es Dios, con Jeremías 23, de 5 al 6. Puede leer Isaías 4:2, por favor. Sí. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Ahí está. Así como se presentan los evangelios, también hay un paralelo, los 4 evangelios, ¿verdad? Lo presenta como rey, como siervo y como hombre, y así sucesivamente, ¿no? Ezequiel 34, del 1 al 31, también es crucial para la comprensión de Juan 10. ¿De quién? De la narración del buen pastor. Ezequiel 34:1, la palabra del Señor trajo un mensaje contra los pastores de Israel, los líderes religiosos, los cuales estaban abusando de la nación de Israel, ¿cierto? Porque se habían alejado realmente de la obediencia al Señor por medio de la fe, que dirigían al rebaño Israel por el mal camino, ¿sí? Lo dirigían por el mal camino. Léelo por favor, Ezequiel 34:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, eso es. Ahí está. Trae la advertencia, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 34, del 2 al 3, por favor, ¿lo lees? Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
no apacentáis las ovejas. Cuando vino Jesús, ¿qué dijo? No halló en los fariseos ni en los saduceos, no halló la ¿qué? La misericordia de Dios, ¿cierto? Al contrario, lo que hay en el orgullo y la arrogancia, ¿sí? Y por eso dijo, id y aprended de Oseas 6:6, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿cierto? El conocimiento de Dios más que holocaustos, decía el Señor. Carecían de toda clase de misericordia, ¿cierto? No tenían compasión por el pueblo. Como decía Jesús, que él veía que las ovejas que estaban dispersas sin pastor, ¿sí? Miremos lo que dice Marcos 11, del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, que tomaban provecho de la gente, ¿verdad? Lo estaban trasquilando, básicamente, por decirlo así, a las ovejas, ¿cierto? Tomando provecho de ellos. Muchos venían con su sacrificio, ¿verdad? A traer un animal para sacrificar, y ellos sacaban excusas de que tenía algún defecto que en realidad ni lo podían ni verificar, ¿verdad? Pero como temían, porque eran la autoridad, lo hacían ¿para qué? Para que ellos tuvieran que comprar de las que tenían ahí en el templo para hacer negocios. Está haciendo mercadería de la gente, ¿sí? En Juan 2, del 14 al 16, por favor, lo lees. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mercado, está haciendo mercadería con el pueblo de Israel. Ezequiel 34, del 4 al 5, vemos que los pastores no se preocupaban por las enfermas, por las ovejas enfermas y afligidas de su rebaño. Por favor, ¿lo lees? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Entonces muestra claramente que hay un paralelo con Juan 5, 8 y 9, ¿cierto? Que no les importaba la oveja, ¿cierto? Ezequiel 34, de 6 a 10, por favor. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Se apacentaron a qué? A sí mismos y no mis ovejas. El verdadero amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás, pero aquí parecía reverso con los fariseos, ¿verdad? El juicio de Dios los sacó del liderazgo. Ezequiel 34, del 11 al 16, vemos que Dios reunirá a las ovejas de Israel de todas partes y les dará de comer y las sanará. Hablando de la futura restauración de la nación de Israel. Pasemos a la siguiente. En Ezequiel capítulo 34, del 17 al 22, está muy largo, usted lo puede leer. La preparación para la reunificación involucrará el juzgar a cada oveja individualmente. Ese es el propósito de la 70ª semana de Daniel, quiere decir los 7 años de tribulación de Daniel 9:24. Por favor, ¿lo lees? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, que el Señor le da conclusión a esto y va a poner rectitud sobre la tierra al final de la tribulación. Ezequiel 34, el 23 al 24, puede ser que el rey David gobernará bajo la autoridad del Mesías, como le había dicho, y que la afirmación, mi siervo David,
se refiera a Jesucristo. Por favor, ¿lo lees? Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ahí está. Ahí está cumpliendo, dándole cumplimiento al pacto davídico. Ezequiel 34, el 25 al 31, vemos que estos versículos hablan de llevar a cabo el nuevo pacto, con todas sus promesas y bendiciones para el reino mesiánico, como una evidencia, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, siendo tú maestro de Israel, le dice a Nicodemo, y no sabes estas cosas? ¿Cierto? El nuevo nacimiento estaba ya listo, explicado en estos versículos. Por favor, ¿lo lees? Del 25 al 31. Sí. Sí. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyunturas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. Y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. En estos pasajes se concentra en la restauración física de la nación de Israel, nuevamente con el pastor trayendo las juntas. Y si usted lo lee en conjunción con Ezequiel capítulo 37, nos habla cuando él profetiza y el Espíritu viene en los cuatro vientos, y entonces comienza a levantar la nación de Israel, la restauración física en la tierra, y posteriormente entonces cuando el Señor venga por segunda vez pondrá Espíritu en ellos, y entonces vendrá esa restauración de Israel, cuando dice Pablo que todo Israel será entonces que salvo. Zacarías 11 del 1 al 14 también ayuda a explicar a Juan 10, por favor, puede estar allí. Leámoslo del versículo 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Ahí está, entonces está la destrucción del templo de Herodes en el año 70. Fue la devastación que se describió en estos versículos. Cuando el Señor le dijo también a ellos que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Le dijo a los discípulos cuando dijeron, mira Señor, la majestuosidad del templo, ¿no? Dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? Y ocurrió allí en la destrucción del templo. Zacarías 11, 4. Y es interesante ver también que lo de la destrucción del templo, usted lo que ve ahora solamente es el muro occidental exterior, de resto todo quedó destruido. Zacarías 11, 14, por favor. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Dios mandó a Zacarías a actuar el rol del Mesías en su llegada, ¿verdad? Zacarías 11:5, los líderes religiosos que eran los propios pastores de Israel estaban sacrificando las ovejas. Por favor. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque ha enriquecido, si sus pastores tienen piedad de ellas. Perdón, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Y si ve el paralelo con lo que son los fariseos y el liderazgo judío de ese tiempo religioso. Zacarías 11:6, por favor. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey,
y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Los líderes religiosos entonces rechazaron al Mesías como rey y admitieron tener a César como su rey. No tenemos otro Dios más que César, dijeron, debido a que eligieron a César sobre el Mesías. Dios los entregó a Roma para destruirlos en el año 70 después de Cristo. Por favor, Juan 19, del 14 al 15. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí nuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucificadle!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los príncipes sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Tremendo. En Zacarías 11:7, por favor. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno le puse nombre de gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Tremendo, profecía, ¿no? Dice allí, los pobres y necesitados se refirió al remanente justo de Israel durante el tiempo de la visitación. Quiere decir cuando vino a salvar, ¿cierto? En su primera venida. El cayado, gracia, indicó protección. Con el cayado el pastor protegía las ovejas. ¿Las protegía de qué? De los lobos, la protegía del peligro, ¿cierto? Y también con su bastón, también entonces, ¿qué hacía? También las disciplinaba, por otro lado, ¿verdad? Pero todo esto era para un sentido de protección, mientras el cayado ataduras indicó unión, unión. El Mesías iba a traer la unión, ¿cierto? Zacarías 11:8, por favor. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Zacarías escribió la lucha entre el buen pastor y los otros pastores, ¿cierto? Mateo 23, del 1 al 37, usted puede ver esa lucha entre el liderazgo de Israel y ¿quién? Y el Mesías. Zacarías 11:9, el cese de la alimentación de toda la grey se cumplió después del rechazo nacional del Mesías. En Mateo 12, del 22 al 24. Por favor, lo lee Mateo 12, del 22 al 24. Tal cual como sucedió en Zacarías 11:9. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí ve? Y a partir de allí, con la blasfemia del Espíritu Santo, acusando a Jesús que por el espíritu de Belcebú echaba fuera demonios, ¿verdad? Cosa que es contradictoria, como los confrontó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde allí entonces el enfoque del Señor fue de ir a buscar a las ovejas que estaban en otro redil, ¿sí? Hablando de quién, de los gentiles, ¿cierto? Ahí está que comienza a tornar su ministerio. Ahora vemos en Zacarías 11, del 10 al 11, por favor lo lees. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. La ruptura del favorecimiento fue la remoción de la protección de Dios. Solo el remanente de creyentes entendieron los acontecimientos del año 70 después de Cristo. Zacarías 11:12, vemos que los pastores compararon el trabajo del buen pastor a la obra de un esclavo muerto. Éxodo 21:32, por favor. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedreado. ¿Ese es? Éxodo 21:32, ¿sí? 21:32, sí. Sí, ok. Lee por favor Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario
y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Sí, hablando de quién, de Jesucristo también, ¿verdad? Fue así que Judas lo entregó por 30 monedas de plata, ¿no? Zacarías 11:13, Judas cumplió esta profecía cuando arrojó las monedas en la sección del alfarero, del recinto del templo. Por favor, Mateo 26, del 14 al 16. Esa profecía está en Zacarías 11:13 también, ¿no? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. Ahora veamos en una gráfica, ahorita después de esta, de Zacarías 11:14, la unidad de Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Ahora veamos, hermanos, una gráfica que describe las profecías de Zacarías, ¿cierto? Las profecías de Zacarías. Y la ponemos aquí en conjunción con la estatua de Daniel, ¿verdad? Recuerda que estatua le dio Daniel, el Señor le reveló a través de una estatua de un hombre, ¿verdad? Los reinos del mundo que iban a gobernar desde los tiempos de él, los babilonios con la cabeza, ¿cierto? Y los persas al siguiente con sus hombros y parte del cuerpo superior. Y luego tiene usted a los griegos, quienes conquistaron después, y después los romanos, ¿cierto? Que venimos hasta esta parte que está aquí, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el periodo de silencio en el año 330 antes de Cristo, y va hasta el año 63 antes de Cristo, tenemos los años de silencio. Luego tenemos el venimiento del Mesías, la primera venida de Cristo aquí a la tierra. Tenemos la unión hipostática entre la unión de la humanidad de Jesús junto con la divinidad. Se unieron en la persona de Jesucristo, hombre. Y vemos entonces cómo Él entrega su vida en la cruz por nuestros pecados para cumplir la profecía de Isaías 53, del 1 al 12, que sería el siervo sufriente, ¿verdad? Vemos entonces después de eso, vemos el segundo templo aquí, que va a ser construido después en su segunda venida, antes de la tribulación, cuando el anticristo hace un tratado de paz, y entonces edifican el primer templo en Jerusalén. El primer templo va a ser destruido, él va a ser destruido al final, pero es durante la mitad de la tribulación que él mismo se va a declarar Dios, entrando al lugar santísimo y pide adoración, y también coloca una imagen. Y a partir de allí entonces venimos la gran tribulación, es la semana 70 de Daniel, que nos habla de la Biblia, ¿verdad? Y luego tenemos un intervalo de 75 días cuando viene Jesucristo por segunda vez, en donde va a preparar el reino, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y muchos teólogos piensan que también va a ser donde se va a limpiar toda la gente que va a morir cuando el Señor venga por segunda vez y destroza todos los armamentos del anticristo y todo esto, ¿no? Y entra la preparación del reino. Y tenemos en ese intervalo también de 75 días, tenemos que después de eso tenemos el reino milenial. Ahora tenemos los 10 reinos del anticristo que están representados por los pies, ¿cierto? En los 10 últimos es la última forma del reino del anticristo. A través de 10 naciones va a tratar de controlar el mundo, ¿cierto? Y va a utilizar la gran ramera a lo último, y con ella va a tratar de ganarse primero el tratado de paz, pero él mismo después destruye la gran ramera, y él se sienta como Dios en el templo, haciéndose pasar por Dios, y comienza la persecución a los judíos, ¿verdad? Pero luego viene el Señor a liberarlos. Entonces los tiempos de los gentiles vienen ¿desde dónde? Vienen desde los tiempos de la invasión de los babilónicos, cuando tomaron control de Israel, hasta entonces cuando el Señor venga por segunda vez, ¿verdad? Entonces ahí están los tiempos de los gentiles, el Señor le va a dar fin a eso. Entonces continuemos con el buen pastor. Ahí está pasando la flechita, ¿verdad? Indicando los versículos bíblicos de la unión hipostática y cómo se cumplen los versículos bíblicos a través de la Biblia, y anuncian la unión hipostática, el nacimiento del Señor, ¿verdad? Y su ministerio terrenal, muchos cumplimientos proféticos de lo que Él hizo durante su ministerio terrenal. También encontramos
Básicamente así, ya hasta la gráfica llega hasta allí. Continuemos a ver. A ver, sigue. Ok, hay más profecías, ¿cierto? Ahí encontramos la profecía entonces de la destrucción del templo. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando? La destrucción del templo judío en el año 70, y todas esas profecías apuntan hasta la destrucción del templo, ¿cierto? Entonces usted lo ve básicamente desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 más o menos, te habla todo lo que es concerniente a la destrucción del templo en el año 70, después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Ahí ya llegó, sí. Entonces, vamos a seguir aquí. Ahí hay más todavía de la tribulación, de la manifestación del anticristo, ¿verdad? Y cómo él pone su trono allí y todo eso. Va a tratar de gobernar sobre las naciones. El 13:8, el 14. Y usted ve cómo finalmente la piedra cortada sin mano, el quinto reino del Mesías, que gobierna y tumba la estatua de los reinos de los hombres. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo van a pasar finalmente a ser los reinos de nuestro de Jesucristo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese es básicamente un panorama rápido de la profecía bíblica que está por venir, ¿verdad? Qué bueno, sí. También puede leer usted todo lo que es Zacarías capítulo 14, le habla al Armagedón, ¿no? Y es fascinante ver esa historia. Ahí tiene más profecía y luego expone el Señor su reino, ¿no? Ok. Bastantes fechas. Sigamos con el buen pastor. En Juan 10:1 vemos que la puerta era el único punto de entrada legítimo en el redil Israel. Por favor, lo lees, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Salteador. O sea que los fariseos eran unos salteadores, ¿verdad? Porque ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, descendientes biológicos de Abraham, eran ya acreedores. ¿De qué? De la entrada al reino, ¿verdad? Pero el Señor dice que no es de carne ni de sangre, sino ni voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Jesús vino a las ovejas por el camino señalado en las Escrituras. Juan 10:2, por favor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Profetizó, Miqueas 5:2 profetizó que el Mesías nacería en Belén. ¿Sí? Leamos esa profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está mostrando muy claramente el camino señalado en las Escrituras del Señor, ¿verdad? Cómo voy a entrar en este mundo. Daniel 9:24-27 dio el tiempo del nacimiento del Mesías. Por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las devastaciones. Entonces anuncia ahí muy claramente, es muy posible que aún los magos, ¿cierto?, que venían de Persia, por esos lugares de Persia, venían entonces ya con una revelación de los tiempos de Daniel y puedan calcular más o menos lo que es el nacimiento del Mesías, ¿no? Vemos entonces en Isaías 7:14 profetizó que el Mesías nacería de una virgen que sería llamado Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, entonces nacería en Belén, Belén de Judea, ¿verdad? Mostrando muy claramente su identidad, que iba a ser un judío, ¿cierto? Segundo,
Ese es el aspecto geográfico de la profecía. Ahora tenemos el aspecto biológico, que va a ser concebido por una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Ese es Isaías 7:14. Ahora, Juan 10:3, por favor, ¿lo puede leer? A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Quién fue el que preparó el camino del Señor? Juan el Bautista. Jesús probablemente hablaba de Juan el Bautista como el portero que preparó el camino para el buen pastor. Malaquías 3:1 nos habla de la profecía de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si ve, hasta el profeta que prepararía el camino del Señor, de él se había hablado y se había escrito con anterioridad. Cuando llegaron y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y dijo, no, yo soy la voz de uno que anuncia en el desierto, preparar el camino del Señor. Todo lo que tenían que hacer ellos era verificar la escritura para decir que el profeta, de aún del profeta se hablaba, que Dios iba a preparar para la entrada. Entonces, como el portero, aquí ilustrando en el buen pastor, ¿cierto? Preparando el camino del Señor. Juan 10:4, por favor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su ¿qué? Su voz. Es un caminar de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El remanente fiel siguió al Mesías porque lo habían aceptado. Juan 10:5, por favor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Porque conocían al verdadero pastor, el remanente creyente no seguía la religión de los falsos pastores. Es como cuando usted está en un banco, ¿sí? Y usted va a tomar su posición de cajero. Lo primero que lo pone a usted en entrenamiento es a identificar y a estar familiarizado con un billete verdadero. Y familiarizándose con el verdadero, usted fácilmente va a poder identificar cuál es el falso. Lo mismo ocurría con las ovejas. Las ovejas escuchaban su voz, la voz ¿de quién? De la verdad de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Escuchaban su verdad y ya sabían muy bien identificar. Entre más familiarizados estaban con la verdad, más fácil podían detectar lo que era la mentira. Lo mismo con nosotros, se aplica ahora en la iglesia, ¿verdad? Entre más familiarizados estemos en nuestra relación con Cristo a través del conocimiento de la Escritura, entre más lo conozcamos a Él, como estamos haciendo en el panorama de la vida de Jesucristo a través de los 4 evangelios, más vamos a estar nosotros, podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero, ¿verdad? Juan 10:5, entonces, porque conocían el verdadero pastor, el remanente creyente, no seguía la religión de los falsos pastores. Juan 10:6, por favor. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los fariseos no entendían el simbolismo de Jesús relacionado con Israel y el Mesías. No lo podían de por sí conectar, ¿sí? Juan 10:7, por favor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cambiando el enfoque al decir, de cierto, Jesús declaró ser el punto de acceso, la puerta. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hablando de los falsos profetas, hablando de los fariseos, hablando de toda esta gente, ¿verdad? Los ladrones eran los líderes religiosos que no se preocupaban por el bienestar espiritual o físico de sus ovejas. Por eso ellos decían que Jesús hablaba con autoridad, porque lo que hablaba lo vivía, ¿sí? Lo vivía. Juan 10:9, entrar por Jesús significa creer en Él para la justificación, la fe en Cristo solamente. Hallará pastos significa inquirir el alimento espiritual para la santificación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
hallará pastos. Cuando las ovejas hallan el pasto, ¿cómo se sienten ellas? Se sienten satisfechas, ¿cierto? Se sienten que están amparadas, sienten el cuidado de su pastor, ¿sí? Lo mismo se sentían los discípulos junto con el Señor y todos aquellos quienes habían creído en Él y por eso lo seguían, hermano. Los que pasan por la puerta de Jesús tienen la vida, son justificados y la libertad de disfrutar la vida abundante, santificación. 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces está haciendo el contraste, ¿cierto? ¿A quién se refiere el ladrón allí? Al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo trabaja a través de ¿quién? De las falsas doctrinas, a través de todos estos liderazgos religiosos que estaban ¿qué? Mutilando el cuerpo, acabando con la nación, ¿sí? En cambio él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10:11, el hecho que Jesús dio su vida voluntariamente demostró que su venida no fue para su propio beneficio, sino para el beneficio de las ovejas. Juan 1:29, por favor. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Mire que para ellos el escuchar que quita el pecado del mundo, para los que ponían su fe en ese Mesías y que se preparaban cuando fueran bautizados por Juan el Bautista, esas personas entendieron que el Mesías era el único que podía quitar de una vez por todas el pecado del mundo. En cambio, los sacrificios que se hacían durante el día de la expiación tenían que ofrecerse una vez cada año. Y ellos esperando hasta que por fin llega uno y les dice uno que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y aplicándolo ahora a nosotros acá, hermanos, ¿cierto? Jesucristo, cuando pusimos nuestra fe en Él, Él nos ha quitado el pecado de encima, hermano. Él no lo ha cubierto como eran los sacrificios, que porque eran imperfectos, porque eran animales, ¿verdad? No podían remover realmente el pecado, solamente podían cubrir, ¿sí? Pero el Mesías lo quitaba. Imagínense cuando ellos escucharon, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense lo que significaba para ellos eso. Tenía gran significado, hermanos, ¿sí? Juan 10:11, por favor lo lees hasta el 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Nuevamente, misericordia quiero y conocimiento de Dios, decía el Señor. ¿Pero qué? Los fariseos preferían el holocausto, la ceremonia externa, y olvidaron lo más importante, la misericordia, ¿cierto? Los fariseos eran los asalariados, jornaleros, que se preocupaban solo por sí mismos. Juan 10, del 14 al 15, por favor lo lees. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento era una oveja quien ponía su vida por el pastor. En el Nuevo Testamento es el pastor que da su vida por la oveja. ¿Sí? Juan 10, 14 al 15, vemos entonces que Jesús volvió a insistir en su muerte vicaria, sustitutiva. Juan 10, 16, el redil era Israel, así que las otras ovejas eran los gentiles, por favor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. Si la nación de Israel estaba rechazando, entonces ya ahora el Señor está diciendo que tenía unas ovejas de un redil, a esas también tenía que llamar. ¿Cómo está el Señor llamando a los gentiles para ser salvos? ¿Cierto? ¿Cómo está llamando a la gente también hoy en día? A cualquiera, ¿cierto? Porque Él murió por el pecado del mundo. A través de su palabra, el buen pastor.
Los judíos y los prosélitos judíos fueron los primeros convertidos en el día de Pentecostés, porque a ellos se le había encomendado los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Todas las escrituras, la gran mayoría, casi la mayoría, casi podría decir yo, pues el 95% o más, fue escrita inminentemente por gente hebrea, hermanos, judíos, ¿verdad? Y vemos claramente entonces que los judíos y los prosélitos judíos eran los primeros convertidos en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 5 y versículo 14, por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Muy bien. Pedro y Pablo llevaron el evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10, 11 y 13, 11. Usted lo puede leer por su cuenta. Vemos que a Pedro se le dio la oportunidad, ¿cierto? Se le dio el privilegio de abrir el evangelio ¿a quiénes? A los judíos, ¿verdad? A los judíos. Pero también se le dio el privilegio de abrir el evangelio a los gentiles con Cornelio, ¿cierto? Pero también en Samaria, en el capítulo 8 de Hechos. Y a Pablo se le dio el privilegio de abrir a los gentiles más allá de los límites de Jerusalén, ¿cierto? Más allá de Judea y Samaria, ¿sí? La iglesia está compuesta de ambos, judíos y gentiles, con Cristo como el príncipe de los pastores. Veamos la aplicación en la iglesia, Efesios 2, del 11 al 22. Leamos algunos versículos de allí nomás, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz, ¿sí ve? Entonces ahí también todos fuimos nosotros alcanzados a través de Jesucristo, el buen pastor, ¿verdad? Ahora, Juan 10, 17, por favor, ¿lo lees? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Debido a que Jesús obedeció voluntariamente el plan del Padre, Él alcanzó el lugar de mayor honor a la diestra del Padre. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, ¿cierto? Y dice la palabra muy claramente que Él fue ¿con qué? Con gozo a la cruz. Sufrió, sí, lloró, sudó como gotas de sangre, gran aflicción, pero fue con gozo, porque estaba mirando la cantidad de personas que iba a redimir, ¿verdad? Tremendo. Juan 10, 18, por favor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección física de Jesús era la verificación del Padre, porque la muerte de Jesús en la cruz pacifica la ira de Dios y satisfizo sus justas, rectas demandas. Eso es lo que llamamos nosotros propiciación. Mira lo que dice primera de Juan 2:2.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. Juan 10, de 19 al 21. Una vez más, la enseñanza de Cristo causó una división, chisma en el griego, lo que significa una división en grupos opuestos. Juan 9, 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacerse estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahí está. Finalmente veamos esta vida o muerte, ¿no? Esta gráfica. Vemos Juan 10, 10, que él daría su vida por las ovejas, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 18, nos muestra entonces a nosotros la relación con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también vemos cómo por otro lado, en Deuteronomio, las personas comenzaron a adorar ¿a quién? Al ídolo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al becerro de oro, ¿sí? Al becerro de oro. En Romanos 8, el 12 al 13, ¿lo puede leer, hermano, por favor? Vemos este contraste aquí, de vida o muerte. Así como en Deuteronomio tenían la opción de ellos de seguir adorando al Dios vivo en su revelación, dando la ley en el monte Sinaí, ¿cierto? También tenían la opción de ¿qué? De adorar al becerro de oro, a los dioses de Egipto, ¿verdad? Volver otra vez nuevamente a la vida pasada, siendo creyentes. Romanos 8, el 12 al 13, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Entonces ahí está el contraste. Entonces tenemos aquí al creyente, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos allí la carne, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros ¿qué? Tenemos la voluntad, ¿cierto? Y tenemos las opciones de escoger. El mundo de por sí no tiene esa opción para escoger, hermanos, porque todo lo que tiene es su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nosotros hemos recibido el poder para poder escoger, ¿no? Ahí quedamos entonces. Vamos a